Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones de lo alto. Que el Señor les bendiga grandemente sus vidas. Y vamos a comenzar Hechos 18, nuestro estudio de Hechos 18. Vamos a analizar hoy, a estudiar hoy juntos del versículo 1 al versículo 22. Y el tema del día de hoy es un tema muy padre. Me gustó mucho el tema del día de hoy. Y se llama entregados por completo. Y aquí, como introducción, yo pudiese preguntarte, ¿quieres sentir la presencia de Dios el día de hoy en tu vida? Es más, ¿quieres sentir la presencia de Dios siempre en tu vida? Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo puede ser esto posible. Yo creo que el anhelo de todos los cristianos es precisamente el poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas siempre. Y para poder lograrlo, vamos a ver qué hace Pablo, vamos a ver la vida de Pablo, vamos a ver qué pasa precisamente en Corinto y cómo es que Pablo podía percibir la presencia de Dios siempre en su vida. Amén. Vamos a dar inicio, versículo 1, Hechos 18:1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Después de qué cosas, mi hermano? Después de muchas tribulaciones y batallas que Pablo ha tenido. Si tendría que escoger una palabra clave para el libro de los Hechos, yo creo que escogeríamos la palabra tribulación. Tribulación. Y vamos a recordar un poquito porque dice después de estas cosas. Miren, vamos a ver tantito el mapa de este segundo viaje misionero. Lo tenemos aquí en pantalla. Y haciendo un recuento rápido, dice, o recordemos, que en Filipos ya Pablo no llega solamente con Silas, sino que llega Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y en Filipo encarcelan a Pablo y a Silas, todos podemos recordar este capítulo. Y entonces lo que pasa es que Pablo, Silas y Timoteo continúan su viaje a Tesalónica y Pablo decide dejar a Lucas ahí para los hermanos que apenas están escuchando de la palabra del Señor y para instruir a los hermanos. En Tesalónica lo que podemos ver es que solamente llega Pablo, llega Silas y llega Timoteo. En Tesalónica hay otra controversia, no se nos dice qué tanto tiempo estuvo en Tesalónica, pero hay una controversia ahí, hay un desacuerdo, y lo que pasa es de que sale Pablo y Silas, ahora llega solamente, ellos dos llegan a Berea, tanto Pablo como Silas, ya Timoteo se queda en Tesalónica. Y de Berea nuevamente hay esta persecución de los judíos que venían de Tesalónica hacia Pablo. Recordemos que fueron 80 kilómetros lo que fueron a perseguir a Pablo con el simple propósito de ir a censurar a Pablo, la palabra del Señor. Y en esta persecución, antes de que dieran con Pablo, los hermanos sacan a Pablo de esta ciudad de Berea y lo llevan ahora por barco hasta la ciudad de Atenas. Entonces lo que podemos ver ahora es a un Pablo solo. Lo que vimos en la clase pasada fue un Pablo solo en Atenas. No se nos dice nada en el libro de Hechos de que aparentemente, no aparentemente, sino el encuentro que tiene Timoteo con Pablo lo tiene en Atenas. Y lo podemos ver porque en la intención de Pablo de saber cómo está la gente, cómo están los hermanos en Tesalónica, vuelve a mandar a Timoteo hacia allá, y entonces Pablo continúa solo a Corinto. Y entonces aquí, al escuchar la información que venía de Timoteo de la iglesia de Tesalónica, es entonces cuando Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, y más adelante escribe una segunda carta a los tesalonicenses de este mismo lugar, lo que nos dice que Pablo estuvo un buen tiempo en la ciudad de Corinto. Entonces lo que tenemos en contexto es a un Pablo en Corinto en este momento solo. Y es por eso que empieza este versículo diciendo, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos al versículo 2. Dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y es la primera vez, mi hermano, que tanto Aquila como Priscila son mencionados en la Biblia. Este matrimonio va a ser de una gran bendición para Pablo. ¿Qué pasó en Roma? Lo que estaba pasando, bueno, esto lo sacamos por Suetonio, que era un historiador romano y sobre todo de los Césares. Dice que en ese entonces, bueno, para los romanos, tanto los judíos como los cristianos
eran una secta, o sea, como si los cristianos fueran una secta de los judíos, como si fueran algo que salió de los judíos. Para los romanos era todo, todos eran judíos, ¿no? Es como para en Estados Unidos, los americanos ven a alguien que habla español y todos son mexicanos, ¿no? Para ellos, bueno, para los romanos era algo muy similar. Todos eran judíos, ya sea cristianos o judíos solamente, ¿no? Los que hablaban de la Torah y todo. Pero dice Suetonio que en Roma había un disturbio, o hubo un disturbio por un tal Crestos, y este Crestos probablemente es Cristo. Entonces había una disensión entre judíos y cristianos por este Cristo, y esa disensión, esos disturbios que se ocasionaron, provocó que en este caso el emperador Claudio dijera: córreme a todos de Roma, yo no quiero estos problemas. Y es por eso que tanto Priscila y Aquila llegan a esta ciudad de Corinto. Y entonces lo que podemos ver es que Pablo va a ellos. Versículo 3 dice: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Como les decía, este matrimonio va a ser una bendición para Pablo. Pablo les va a llamar más adelante colaboradores. Pablo nos narra cómo arriesgaron su vida por la misma vida de Pablo y por el Evangelio. Y lo que podemos ver es que lo que ellos hacían eran tiendas. Y es que Pablo nació de joven en su región había muchas cabras, los cuales lo que hacían era con estas pieles de estas cabras, trabajaban la piel para hacer algunas cortinas, para hacer tiendas. Recordemos que antes no había muebles, no había vehículos, no había medio de transporte, entonces lo que hacían era caminar a pie, y esas tiendas que hacían era precisamente para eso, ¿no? O sea, eran unas tiendas que se fabricaban de pieles de animales, de cabra específicamente, para viajar, porque iban de un lugar a otro y les llevaba días hacer un viaje, un recorrido, y tenían que acampar en algún lugar. Entonces era básicamente a lo que se dedicaban. Y Pablo, vemos que Pablo está trabajando. Vemos a un Pablo que está en el ministerio, en aquello que Dios le ha encomendado, pero vemos a un Pablo que no se detiene. Hay necesidades que tiene que suplir y Pablo no se detiene. ¿Qué es lo que está pasando? De que Pablo por estas necesidades, Pablo no está 100%, por así decirlo, entregado al ministerio. Y es interesante porque en Hechos 6:2, ya lo vimos, nos decía Pedro y Juan cuando se levantaron y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y las oraciones para servir en las mesas. Es decir, ellos ya estaban interesados, ellos ya sabían que lo que Dios le había encomendado a ellos era precisamente estar hablando de la palabra de Dios, era estar estudiando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios y estar en las oraciones. Y Pablo, vemos a un Pablo que está en este momento por la necesidad trabajando. Mira lo que dice el versículo 4 de Hechos 18, dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo, nuevamente ahora vemos a un Silas y a un Timoteo que van llegando a la ciudad de Corinto, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mi hermano, aquí aparentemente lo que se puede interpretar es de que cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto, Pablo ya está predicando al 100%. Pero realmente lo que nos está diciendo es de que hasta que Timoteo y Silas llegaron con una ofrenda, llegaron con algo, con algo que pudiese suplir, es que Pablo dejó de hacer tiendas para predicar por entero. Y esta frase del día de hoy es el tema: entregado por completo. Pablo pudo entregarse por completo a la predicación. Pablo pudo entregarse por completo a aquello que el Señor le ha mandado. ¿Cuáles son las ventajas? Lo vamos a ver más adelante. Mira, ¿de dónde sacamos esto de que tanto Timoteo como Silas llegan con una ofrenda? Segunda de Corintios 11:9 dice la palabra del Señor: y cuando estaba entre vosotros, Pablo le está escribiendo a esta misma ciudad de Corinto donde en este momento está, dice: cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad
a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Entonces, tanto Timoteo como Silas llegan con esta ofrenda de Macedonia. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. La intención de Pablo al mandar esta carta es decirles, yo no les fui carga a ustedes. Al contrario, Corintios, lo que yo quería hacer con ustedes era no ser gravoso, sino quería bendecirlos. Quería darles la palabra, quería darles el evangelio, y el evangelio es gratis. Las ofrendas no vinieron de ustedes. El sustento no vino de ustedes, vino de Dios, y tocó los corazones de la gente de Macedonia, de Tesalónica, de Berea, de Filipos, precisamente. Ahora, mira lo que dice la carta a los Filipenses. Filipenses 4:14, esta carta Pablo le escribe en Roma, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, decía Pablo. O sea, no es que esté buscando que me den ofrendas. No busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y este tema de fruto que abunde en vuestra cuenta, eso lo vamos a tocar en otra predicación. ¿Ok? Por último, vamos a ver este versículo de 1 Tesalonicenses 3. Porque la intención de Pablo de mandar, como les habíamos dicho, desde Atenas, mandó a Timoteo nuevamente a Tesalónica. La intención no era mandarlo para recoger una ofrenda. La intención de Pablo de que recorriera Silas nuevamente Filipos, Tesalónica y Berea, esta región, no era para recolectar ofrenda. La intención es esta, mira, 1 Tesalonicenses 3. Por lo cual, versículo 1, dice, por lo cual no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ahí es donde vemos que Timoteo sí llegó ahí y envía nuevamente de Atenas a Timoteo. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. La intención de Pablo no era recoger una ofrenda. La intención de Pablo de mandar tanto a Silas como a Timoteo, mi hermano, es precisamente poder confirmar y exhortarlos a cada uno de los hermanos, que los confirmen en la fe. Esa era la intención de Pablo. Pero ¿qué sucedió? Bueno, los hermanos de Filipos, probablemente de alguna parte de Macedonia, llegaron con una ofrenda para Pablo, y esto ayudó para que Pablo pudiese entregarse por completo a aquello que el Señor le había mandado. Dice, pero poniéndose, bueno, sabemos que el versículo 5, mirábamos que Pablo está predicando en las sinagogas con los judíos, como era costumbre para Pablo, primeramente llegar a las sinagogas, primeramente llegar a los judíos. Vemos cómo nuevamente los judíos se oponen. Versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y de esta sinagoga a la que Pablo predicaba, dice, y Crispo, el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo era el principal de esta sinagoga que lo rechazó, pero el principal fue tocado por Dios. Entonces, dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, escucha esto, se le aparece el Señor en una visión a Pablo en esta ciudad de Corinto de noche, y dice, no temas, sino habla y no calles. Y aquí yo me pregunto, ¿qué? ¿Pablo? O sea, Dios le está diciendo a Pablo, no temas. Dios le está diciendo a Pablo, no temas, a ese Pablo que después de haber sido apedreado en Listra, en Iconio, a este Pablo que fue perseguido tantas veces, y que después de haber sido apedreado y casi lo mataban a Pablo ahí, y que fue el que pasó a través que pasó varias tribulaciones, a este Pablo que cuando pasó esto dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ahora vemos a Pablo con miedo. Pues ¿qué vio Pablo, mi hermano? ¿Qué vio Pablo en estas ciudades que le dio tanto temor? Bueno, Pablo desde el capítulo anterior y este capítulo estamos viendo cómo llega a estas tres ciudades grandes, Atenas, Corinto y Éfeso.
Estas ciudades eran consideradas unas megápolis. Desde este tiempo eran ciudades muy importantes en esos tiempos. Hoy en la actualidad, hermano, es como compararlos con la ciudad, no sé, de México, con la ciudad de Tokio, con la ciudad de Sao Paulo, con la ciudad de Nueva York. Son ciudades muy grandes donde hay mucha gente, ¿sí? En estas ciudades hay muchas ventajas, ciertamente. Hay ventajas comerciales, hay ventajas de crecimiento, hay ventajas de avances, pero ¿sabes qué? Hay mucho choque cultural de ideologías. Son ciudades tan grandes que hay gente de todo el mundo, de todas partes del mundo, que llegan a esas ciudades porque hay tantas ventajas de crecer, ¿sí? Hay muchas ventajas comerciales. Pero esto genera que haya un choque cultural entre tanta gente. Así que hay muchas religiones distintas. Y esto, mi hermano, es un peligro. Y es lo que Pablo pudo ver en estas tres ciudades. Tanto pudo ver a estas ciudades que qué tan entregadas estaban a idolatría. Si recordamos el capítulo 17, donde dice que Pablo estaba en Atenas y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y viendo la ciudad entregada al envanecimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, por hacer algún recuento, vamos a ver lo que era Atenas. Atenas no era una ciudad grande de habitantes, pero Atenas era Atenas. O sea, ya había pasado el auge en este tiempo de Atenas, pero Atenas seguía, continuaba, por así decirlo, continuaba con esa imagen de filosofía, con esa imagen de conocimiento. Así que Atenas tiene una historia increíble. Era, si recuerdas, la ciudad de Aristóteles, la ciudad de Platón, la ciudad de Sócrates, donde nació la democracia. Era un centro intelectual muy importante. Había grandes filósofos y esta gente de esta ciudad se jactaba del conocimiento. Y lo que pudimos ver en el capítulo 17 es de que Pablo está en el Areópago predicando, y es como si estuviera predicando en el, no sé, en el centro de convenciones de Harvard y de Oxford. Así lo decíamos la clase pasada, ¿no? Y lo que Pablo dice en una de sus cartas más adelante es de que el conocimiento envanece. Después de haber visto esto, Pablo dice: el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. Así que lo que identificaba a Atenas era una ciudad envanecida porque creían saberlo todo. Corinto es algo un poco diferente. Corinto es más un emporio comercial. Contiene dos grandes puertos. Tenía dos grandes puertos esta ciudad de Corinto. Y sobre todo, o sea, había barcos con carga, con mercancía que llegaban de todas partes del mundo, llegaban a esta ciudad de Corinto. Y precisamente lo que había eran muchos caminos. Así que Corinto tenía todos los beneficios, era la capital de Acaya. Había también en este lugar gente que venía de todas partes del mundo porque era un centro muy comercial. Entonces, imagínate la diferencia, hermano, de culturas, la mezcla de culturas, la diferencia y la mezcla de creencias, era increíble. Además tenían ellos una diosa que adoraban, que era la diosa del amor. Había mucha inmoralidad debido a esto. Había a esta diosa, la diosa Afrodita, había mucha prostitución también. Y Corinto era muy identificable porque tenía esta particularidad de que era una ciudad que tenía fábricas de bronce, de hierro. Así que cuando ves 1 Corintios 3, una carta que Pablo le escribe a los Corinto, a la iglesia de Corinto, podemos identificar en esa 1 Corintios 13 lo que Pablo escuchaba en Corinto, que eran los golpes de los metales por las fábricas de metal que había, los golpes sobre el hierro, los golpes sobre el bronce. Y es por eso que dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? De ahí probablemente Pablo sacó esta frase poética tan particular, ¿no? Y Éfeso es más conocido por ser un centro religioso, la capital de la provincia de Asia Menor. Éfeso tiene uno de los templos, o tenía uno de los templos más gloriosos de la antigüedad. Tenía este templo más de 100 columnas repletas de joyas. Desde lejos se veía lo impresionante del templo. De hecho, ellos se consideraban los guardianes de Artemisa, ¿no? De la diosa Diana o Diana de Éfeso, como así le llamaban. Así que Pablo tenía una encomienda por el Señor. Pablo tenía esta encomienda que Dios le había dado desde que estuvo en Damasco, en este camino a Damasco. La encomienda, lo que Dios le había encomendado a Pablo, era que fuese testigo de él en muchas partes del mundo a los gentiles. Esa era la encomienda. Así que lo que podemos ver es de que Pablo, al llevar esta encomienda,
Pablo empieza a tener miedo. ¿Por qué? Porque estamos en 3 ciudades muy, muy complicadas para Pablo. Otra de las cosas que podemos ver, lo que hemos visto en Hechos, mi hermano, es, podemos enlistar las tribulaciones que Pablo ha tenido. Mira, en Hechos 9 vimos a Pablo que es amenazado de muerte en Damasco, fue amenazado de muerte en Jerusalén, expulsado de Antioquía de Pisidia, amenazado de ser apedreado en Iconio, apedreado en Listra, azotado y encarcelado en Filipos, perseguido en Tesalónica, perseguido en Berea, despreciado en Atenas. Esto es lo que hemos podido ver y recolectar de Hechos, del libro de los Hechos de Pablo. Pero vamos a ver qué es lo que dice el mismo Pablo de Sino. Segunda de Corintios 11, 23. Dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además, otras cosas. Pablo enlista todas las tribulaciones que Pablo ha tenido y cualquiera diría, ya, Señor. O sea, dame un break, Señor, estoy haciendo lo que me estás diciendo, dame un break, tanto así es lo que me está esperando. Por eso Pablo escribe, es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar al reino de Dios. Pero en este 2 Corintios 11 hay algo muy hermoso, que Pablo lo motivaba a continuar lo que Dios le había encomendado. Mira lo que dice el versículo 28, y además otras cosas. Pero lo que siempre, dice Pablo, lo que siempre sobre mí se agalopa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Esta pasión es la pasión que el Señor había puesto en el corazón de Pablo. Así que, hermano, yo no sé tú, pero la próxima vez que una hermana te vea mal en la iglesia, brother, no te enojes. Eso no es tribulación comparado con lo que Pablo ha pasado. Así que Pablo está soportando todo esto porque podía, mi hermano, sentir la presencia de Dios. Y en esta ocasión el Señor se deja sentir una vez más. El Señor le dice, Pablo, no temas. La presencia de Dios está con Pablo. Y el Señor nunca le abandonó. ¿Por qué, mi hermano? Porque Pablo está entregado por completo, haciendo lo que el Señor le había mandado. Dice Mateo 28, 18, y se acercó Jesús y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, si tú quieres sentir la presencia del Señor todos los días en tu vida, hay que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Esa es la única manera de poder sentir la presencia de Dios siempre. Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor, se lo reafirma, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Esta es la fórmula. Habla, no calles y enséñales. Esta es la fórmula. ¿Por qué? Porque el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Estamos en Reynosa. El Señor tiene mucho pueblo en Reynosa. O puedes estar escuchando en cualquier parte de México. El Señor tiene mucho pueblo en México. Y es por eso que el Señor nos pide el día de hoy, no callemos, no callemos, no temamos, no callemos y enseñemos. Estas 3 ciudades no están tan diferentes de lo que actualmente tenemos en este mundo, mi hermano. Gente súper religiosa que se conforma a solo entregar una ofrenda o a prender una vela o a colgarse algún amuleto creyendo que con eso su Dios los va a proteger, ¿no? Hay gente que anda confiando más en las brujerías que incluso en Dios. Gente idólatra, gente que se envanece. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que se envanece por el conocimiento? Y rechaza la idea de Dios, es que yo soy del Big Bang y que yo de la teoría tal. Brother,
Hay tanta gente que se envanece en el conocimiento y sobre todo hay gente que cree que lo sabe todo porque adoptan estas teorías y no entienden que son teorías nada más. Gente que está súper adinerada y que cree no necesitar a Dios porque tiene su dinero. Y peor aún, hay gente que ni tiene dinero y aún así cree que no necesita a Dios. Yo le hablo a los líderes a los cuales el Señor nos ha mandado a predicar. Yo sé que el hablar es difícil. Hablar del Señor es difícil, pero ¿sabes? No la tenemos más difícil que Pablo, ¿eh? Como tú puedes ver, Pablo la tenía muy difícil. Nosotros no la tenemos tan difícil, mi hermano. Así que, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Que nos dejen de hablar, que nos tachen de locos, que nos digan, qué religiosos son, uy, los aleluyas. Es lo peor que te puede pasar. La lista que anteriormente compartí con ustedes es para que puedas entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar al reino de Dios. Esta lista nos tiene que motivar a nosotros a decir que lo que nos puede pasar por compartir la palabra del Señor, por hacer y obedecer lo que el Señor le mandó, no es nada comparado con lo que le puede pasar, o lo que le pudo pasar a Pablo. Versículo 11, dice, se detuvo allí 1 año y 6 meses, mucho tiempo, enseñándoles la palabra de Dios. Mucho tiempo se detuvo Pablo en Corinto para enseñar la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este Galión es un procónsul que es el que tiene la autoridad en esta provincia de Acaya. Entonces los judíos, dice que los se levantan después de 1 año y medio, se levantan en acuerdo contra Pablo y lo llevan al tribunal. Y le dicen al tribunal, versículo 13, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Galión dice, yo no sé por qué están discutiendo esto. No me interesa discutir esto. Discutan ustedes, porque no es asunto de Roma. Es asunto de ustedes, judíos. Versículo 17 dice que entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes dice que es el principal de la sinagoga. Él fue el que quedó, o el que suplió, por así decirlo, a el principal de la sinagoga, a Crispo. Entonces Sóstenes suple a Crispo, porque Crispo era el principal de la sinagoga 1 año y medio antes. Entonces él se convierte al Señor. Y ahora en este momento, el que está como principal en la sinagoga es más y nada menos que Sóstenes, ¿no? Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Versículo 19, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en las sinagogas discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y es interesante, porque cuando Pablo venía por la parte de Galacia, si recordamos, venía por la parte de Galacia, decía que el Espíritu no le permitió ir al sur, que era hacia Asia Menor, que era hacia Éfeso. ¿Por qué no le permitió? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, o lo que creemos, mejor dicho, es de que los corazones en Éfeso todavía no estaban listos. Y ahora, después de varios años, después de este recorrido de Pablo en este mismo segundo viaje misionero, ahora los corazones de los judíos en Éfeso están tocados por el Señor, ya están preparados los campos, ya están listos los campos, y es el momento para que Pablo llegue. Tan así que es la primera vez, hermano, que vemos que los judíos le están rogando a Pablo para que se quede. Y siempre Pablo trata de llegar con los judíos y tratar de hablarles de la palabra, y los judíos no entienden. Y en Éfeso, dice, llegó a Éfeso y deja ahí tanto a Priscila como a Aquila, los deja en este ministerio de seguir hablando con ellos, pero Pablo aprovecha y entra a las sinagogas, discute con los judíos, los cuales por primera vez los judíos le rogaban que se quedase ahí con ellos por más tiempo. ¿Y qué hizo Pablo? No accedió. ¿Por qué? Porque él tenía que llegar a Jerusalén, porque tenía hecho un voto. Versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso
yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo sabía que Dios tenía el control de sus viajes, el control de su vida, y Pablo dice, bueno, si algunos años que yo estaba en la parte de Galacia no me dejó venir para acá, y ahora me está diciendo que vaya a Jerusalén, el Señor sabe qué es lo que tengo que hacer, y el Señor, si el Señor quiere, dice Pablo, si Dios quiere, voy a regresar con ustedes. Y vemos en el tercer viaje que Pablo regresa a esta ciudad de Éfeso. Así que, mi hermano, el tema del día de hoy es que en Reynosa hay mucho pueblo para Dios, que en México hay mucho pueblo para Dios. Hay muchas ovejas del Señor que se le necesita hablar para que reconozcan la voz y lleguen al redil. La recomendación de Dios es: no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Mi hermano, la pregunta del inicio del día de hoy es: ¿quieres sentir la presencia de Dios en tu vida siempre? Bueno, la fórmula es que tú estés haciendo siempre lo que el Señor te mandó a hacer. Tal vez no es predicar sobre un púlpito. Tal vez estás en el ministerio de alabanza. Tal vez estás en algún ministerio de servicio. Tal vez estás en algún ministerio de enseñanza, mi hermano. Pero Dios te ha mandado y te ha puesto dentro del cuerpo para ser de bendición a los demás hermanos. Mientras estemos haciendo la voluntad del Señor, vamos a sentir la presencia del Señor. Así que entrégate por completo al Señor. Entrégate por completo. Yo espero que estos 21 versículos del capítulo 18 puedan ser de inspiración en nuestra vida, para que tomemos la decisión de decirle al Señor: ya basta de estar sentado en la banca, ya basta de recibir instrucciones tuyas y a través de tu espíritu, por tu espíritu, y no obedecerlas, Señor. Yo quiero estar entregado por completo a tu servicio, Señor. Así que, mi hermano, nos vemos la próxima semana para cerrar este capítulo 18 del libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga.